Bueno, quimiometría en ciencias forenses, enfoques y aplicaciones. Ilustrando una revisión de los métodos quimiométricos y su utilidad para la ciencia forense realizada por la doctora Georgina Swauser y sus compañeros de trabajo del Grupo de Investigación de Química Analítica y Forense de la Facultad de Ciencias Biológicas y Moleculares de la Universidad de Curtin, Australia Occidental. Bueno, en este video les vamos a presentar el artículo hecho por la doctora y su grupo de investigación. Esto lo vamos a estar presentando mi compañera Judith y yo, Nicole. Entonces, prosigamos. Las investigaciones forenses suelen depender de pruebas físicas para reconstruir los acontecimientos que rodean un delito. Sin embargo, sigue siendo necesario adaptar enfoques más objetivos para la interpretación de pruebas, junto con procedimientos rigurosamente valiosos para su manipulación, almacenamiento y análisis. La quimiometría ha sido reconocida como una poderosa herramienta dentro de la ciencia forense para la interpretación y la optimización de procesos analíticos. Sin embargo, se debe prestar una cuidadosa consideración a factores como el muestreo, la validación y el diseño del estudio subyacente. Esta revisión del tutorial tiene como un objetivo proporcionar una descripción general accesible de los métodos quimiométricos dentro del contexto de la ciencia forense. La revisión comienza con una descripción general de las técnicas quimiométricas seleccionadas, seguido por una revisión amplia de estudios que demuestran la utilidad de la quimiometría en diversas disciplinas forenses. Esta revisión del tutorial finaliza con una discusión de los desafíos y de las técnicas emergentes en este campo de rápido crecimiento. Métodos quimiométricos. La quimiometría es un campo en crecimiento en la ciencia forense. Utiliza técnicas de reconocimiento de patrones, regresión y diseño experimental. Estas herramientas automatizan la identificación de relaciones en datos químicos, permitiendo la predicción de propiedades y la optimización de procesos. Se emplean softwares especializados como OnTheScrabble, X10.5 y Design Expert 10, con una variedad de funciones disponibles, además que hay otros paquetes de software comerciales y de código abierto disponibles para el análisis quimiométrico. Un tema importante como introducción, como el primer tema que se encuentra, es el reconocimiento en patrones no supervisados. Tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje no supervisado tiene como objetivo descubrir patrones en conjunto de datos sin necesidad de etiquetas previas o resultados conocidos. Pues en este proceso se permite que los algoritmos interfieran en los patrones presentes con una mínima intervención humana, aunque no son adecuados para problemas de cuantificación y regresión. También se tiene que tener en cuenta que estos métodos son idóneos para explorar la estructura subyacente en datos. Además, algunos enfoques no supervisados permiten proyectar algunas muestras sobre conjuntos de datos existentes, lo que resulta más útil para la comparación. No obstante, es importante también destacar que la proyección no debe ser interpretada como una clasificación estricta, pues ya que se presupone que las clases específicas en conjuntos de datos. El análisis de conglomerados jerárquicos, de siglas HCA. El análisis de conglomerados es un conjunto de algoritmos que agrupan objetos según su similitud relativa. En el análisis jerárquico de conglomerados, los objetos se conectan para formar grupos basados en la distancia de separación. Este proceso es principalmente aglomerativo, comenzando con objetos individuales y agrupándolos progresivamente en conglomerados más grandes. La elección del algoritmo y sus parámetros depende de las propiedades del conjunto de datos y del propósito del análisis. Los conglomerados resultantes dependen de la selección de métricas adecuadas y criterios de enlace por parte del usuario. En la tabla 1 vemos las métricas más comunes y los criterios de vinculación utilizados para el HCA aglomerativo. Bueno, por otro lado, estas relaciones jerárquicas se visualizan comúnmente mediante denogramas. Por ejemplo, en un estudio sobre muestras de recubrimiento claro automotriz, se utilizó el análisis de conglomerados jerárquicos para identificar clases asociadas con el país de fabricación del vehículo. La distancia relativa entre las muestras en el denograma refleja su similitud relativa, lo que puede inferirse mediante el examen de los espectros originales. En la figura que tenemos aquí, en la parte de arriba tenemos el denograma y en la parte de abajo tenemos los espectros ATR y FTIR.
En la parte de arriba, en el tecnograma, este ilustra el análisis de los grupos de espectros infrarrojos de 746 capas transparentes para automóviles que revela 8 clases principales correspondientes al país de fabricación del vehículo. Y en la parte de abajo tenemos los aspectos típicos obtenidos de las clases 1, 5 y 7 que tipifican la similitud y la desimilitud relativa como se observa en el tecnograma. Es el análisis de componentes principales, el cual se le denomina como PSA. El análisis de conglomerados, especialmente el análisis de conglomerados jerárquicos, el cual pues se denomina HCA, es útil para comprender relaciones en conjuntos de datos complejos como estrictos o cromatogramas, como ejemplo. Sirven para identificar las características responsables de la similitud entre objetos desafiantes, o sea que son casi no identificables. Sin embargo, el HCA puede ser práctico para grandes conjuntos de datos debido a la dependencia de comparaciones visuales. Por otro lado, el análisis de componentes principales, o sea, el PCA, reduce la dimensionalidad de los datos extrayendo las fuentes y variaciones ortogonales conocidas como componentes principales, o sea, el PC. Estos PC describen la máxima proporción de variación de datos y pueden ser utilizados para describir las muestras alteradamente mediante las coordenadas y proporciones en un gráfico. Se extrae muestras de variancias acumuladas, se explica pues por cada PC sucesivo, lo que facilita la identificación y la información útil, pues útil contenida en cada componente. Uno de los ejemplos que podemos tomar en este caso es, ya que en el ensayo nos dan por lo menos un diagrama, nos dan dos comparaciones de diagramas, el cual el primero, pues el diagrama A ilustra la generación del primer componente principal, o sea, el PC, para un conjunto de datos pues simplificado descrito como variable X, Y y Z. Las líneas que se pueden observar son discontinuas, indican la proyección de cada una de las muestras de PC. Por otro lado, pues la gráfica C es un ejemplo de gráfico de Pedregal, que son las muestras de varianzas acumuladas, pues representadas por cada PC sucesivo. Otro punto importante que se debe tener en cuenta, otra perspectiva matemática, es el PCA, pues transformado en la matriz de los datos originales, pues en cuestión de puntuación. Cargas y matrices que son residuos mediante una ecuación general. La idea de esto, pues como tal el enfoque ofrece una manera de comprender la estructura pues, subyacente de datos para identificar las principales fuentes de variación, pues sin necesidad de una interpretación visual como necesaria el HCA, que en este caso pues requiere lo que es eh, una forma más específica, o sea, es más visual. En este caso pues hay una fórmula que es X, un cuarto de TP, dado que pues esto es una perspectiva matemática del PCA donde se transforma la matriz de datos originales, o sea, X representa lo que es la matriz de datos originales, la T representa las puntuaciones y la P cargas y la E en este caso las matrices de residuos. Se tiene que tener en cuenta pues que son análisis que se utilizan para comprender las relaciones entre variables, ajustando y escalando los datos para asignarles un peso igual. El PCA, pues el análisis de componentes principales, tiene la mayor parte de la variación original y ayuda a aproximar el conjunto de datos original. La matriz de los residuos describe la discrepancia entre los datos reales y la aproximación. Los gráficos residuales evalúan el rendimiento pues, del modelo, las puntuaciones de las muestras frente al PC se utilizan para generar gráficos de puntuación y agrupando muestras similares. Las cargas de PCA indican cómo se ponderan las variables de cada componente, pues relevando a la base de separación entre muestras. Los gráficos de PCA y visualizaciones de patrones es no evidente ya que los datos son sin procesar. En este caso, pues como pueden mirar en el gráfico, el gráfico es de puntuaciones de PCA en 3D, de muestras de distribuciones de 22 pues, lápices labiales sombreados en rojo, según el espectro de ATR efectiv. Cargas aspectrales en el cual pues con cargas factoriales en comparación y los aspectos de ATR, TEFIR, relevaron la separación de barras de labios, pues en este caso, pues como se puede ver en la muestra, se puede ver pues en la gráfica,
También otras marcas como Q, pues marcas no identificadas, se tienen que también hay presencia de agua y butilenglicol. Conocimiento de patrones supervisado. El aprendizaje supervisado consiste en asignar entradas etiquetadas a una salida esperada, creando funciones basadas en datos conocidos para inferir sobre nuevas muestras. Estos métodos son ideales para la clasificación y regresión, pero requieren de una validación rigurosa para generalizar patrones a conjuntos de datos independientes. Las técnicas de validación incluyen el remuestreo como la validación cruzada y la validación de conjunto de prueba, asegurando una evaluación precisa del modelo. El remuestreo, aunque es económico, puede sobreestimar el rendimiento del modelo debido a la superposición entre los datos de entrenamiento y prueba. La validación con conjunto de prueba, utilizando un 30% de los datos como conjunto de prueba independiente, proporciona una evaluación más robusta, especialmente si se seleccionan muestras desafiantes para representar la población completa. Vecinos más cercanos, se le dice KNN. Para el análisis pues, del caso, el algoritmo, se toma un algoritmo, pues el algoritmo serían los vecinos más cercanos, en este caso pues el KNN, el cual se basa pues, en la distancia entre los valores conocidos y las muestras desconocidas. El conjunto de entrenamiento se divide pues, en clases conocidas y las muestras desconocidas se designan como clases más comunes entre sus K, pues en este caso son los vecinos más cercanos. En este caso, los vecinos más cercanos se eligen típicamente mediante pues, la validación cruzada, lo que permite influir los resultados predictivos. Sin embargo, se puede implementar sin necesidad pues, de tener una fase de entrenamiento extensa. También tenemos que tener en cuenta su rendimiento dependiendo del valor de K, pues en este caso pues, los vecinos desconocidos y seleccionados, en los cuales pues tienden a favorecer las clases de entrenamiento pues más grandes. Además, si no se realiza pues una reducción o selección de datos previas a la clasificación variable, puede influir, ya que puede distorsionar los datos, o en este caso pues los resultados arrojados. Para estas limitaciones de KNN, o sea, algoritmo de vecinos más cercanos, se utiliza principalmente la investigación forense para comparar el rendimiento de otros métodos de clasificación. En este caso, pues, nos dan como tal una gráfica, la gráfica 4, la cual es la representación de análisis de KNN, donde se muestra una muestra desconocida, o sea, la estrella roja que está en el centro, debe pues, de ser designado como clase A y clase B. En este caso, pues, los clase A son los azules y los clase B son los amarillos. Se tiene que tener en cuenta que esto está determinado por el valor de la clase de modo de los K, o sea, en este caso los K sería la muestra de entrenamiento más cercana. Se tiene también como resultado que la resultante, o sea, la clasificación puede variar dependiendo de la selección de K. Análisis discriminante lineal. El análisis discriminante tiene como objetivo clasificar objetos en clases predefinidas utilizando una función discriminante que maximiza la separación entre las clases. Si la función es lineal, se llama análisis discriminante lineal, que tiene como siglas LDA. Esta se utiliza para visualizar y clasificar datos, pero requiere más muestras que variables. La validación de LDA se realiza con una matriz de confusión, que muestra las clasificaciones correctas e incorrectas. Sin embargo, el LDA no puede reconocer objetos atípicos, mientras que las mediciones discriminantes ayudan a identificarlos. El gráfico discriminante es útil para evaluar la calidad de la separación, aunque puede mostrar patrones de agrupaciones diferentes al gráfico de componentes principales, o sea, el PCA. Como vemos en la tabla 2, la matriz de confusión del LDA, que muestra los resultados del modelo LDA de 2 PC construidos para 3 clases de film transparentes de polietano basado en espectros ATR y FTIR. Y en la tabla 3 vemos el BD de un espectro de lápiz labial frente a 3 clases conocidas de película adhesiva de polietileno en comparación con muestras de capacitación de cada clase. Las muestras también pueden representarse en un gráfico según sus valores discriminantes de B en relación
con dos clases específicas que generan una trama discriminante, aunque esto puede interpretarse de manera similar a un gráfico de puntuación PCA. La diferencia clave radica en que PCA explora la mayor variación presente independientemente de si corresponde a características específicas de la muestra, mientras que el LDA busca variaciones que sean más útiles para distinguir grupos predefinidos. Por lo tanto, el patrón de agrupación puede diferir al examinar la trama discriminante. Esta representación gráfica puede utilizarse como una herramienta visual para evaluar la calidad de la separación entre clases. Como vemos en la imagen de la izquierda, este gráfico de puntuaciones de PCA en 2D representa las puntuaciones frente a las dos primeras PC. Y en la derecha tenemos el gráfico discriminante LDA, que representa valores discriminantes contra el primero dos clases, de 9 películas adhesivas de polietileno basados en espectros A, TR, FT y R. Se han utilizado sombreados variados para distinguir las parcelas. Sin embargo, cada representación de los mismos espectros y 3 clases definidas. Tenemos el verde, el rojo y el azul, como se ve en la imagen. El azul siendo la clase 1, el verde la clase 2 y el rojo la clase 3. Lo que es el modelado independiente pues, de suave analogía de clases, el cual es el SIMCAP. Pues el modelado, pues en este caso es una técnica reflexible que contribuye a los modelos de separados para cada clase. Pues en este caso utilizando el PCA. El número de componentes principales, o sea el PC, conservados para cada modelo es crucial y se determina mediante la validación cruzada. La clasificación pues, de nuevos objetos se basa en la distancia entre el objeto y el modelo de cada clase, considerando la varianza residual y el apalcamiento. Las varianzas residuales, pues en esta parte es la parte inexplicable, pues después de cada proyección sobre una clase conocida, mientras que el apalcamiento es una distancia entre el objeto y el centroide de la clase. En este caso, pues el SIMCAP es una técnica de clasificación supervisada que designa objetos a clases si cumplen con limitaciones estables en esas clases. Pues a diferencia de otras técnicas, el SIMCAP permite clasificar objetos pues en múltiples o ninguna de las clases conocidas. Esto se debe pues que se utilizan clasificaciones pues en este caso suaves, lo que facilita pues la identificación de muestras atípicas. Sin embargo, el modelado disjunto a cada clase puede limitar pues variaciones entre clases, y dentro de ellas lo que hace el SIMCAP es que sea posible el apalcamiento y pues que sea posible o sea sensible el apalcamiento y la varianza entre la muestra, pudiendo así pues resaltar rechazos incorrectos o falsos negativos. Muestras de vectores de soporte. En la clasificación se establecen límites entre clases mediante un hiperplano o brecha de separación diseñado para ser lo más amplio posible. Este hiperplano se define en función de muestras cercanas a sus límites, llamados vectores de soporte. La clasificación se realiza para asignar nuevas muestras al mismo espacio que el conjunto de entretenimiento y determinar a qué clases pertenecen según su posición respecto al límite. Las máquinas de vectores de soporte son herramientas poderosas en el aprendizaje automático, ideales para clasificar datos cuando las clases no se pueden separar linealmente. En el análisis de las máquinas de vectores de soporte, las muestras se representan en un espacio multidimensional y se busca encontrar hiperplanos de separación que maximicen la distancia entre clases. Este hiperplano se diseña para ser lo más amplio posible y las muestras más cercanas a ellos se llaman vectores de soporte. Para clasificar muestras nuevas se mapean en el mismo espacio y se asignan a una clase basada en el lado del hiperplano que caiga. Las SMB pueden manejar separaciones no lineales mediante el uso de funciones del núcleo para transformar los datos en un espacio de mayor dimensión. Aunque son eficientes para datos de alta dimensionalidad y muestras limitadas, la selección de la función del núcleo y los parámetros pueden influir significativamente en los resultados y no proporcionan métricas inmediatas de confiabilidad. En esta tabla vemos los resultados de la clasificación del SMB para 3 conductas de Australia Occidental licenciadas y una licencia para conducir de Suiza, con 3 modelos construidos para los números que indican el número de espectros
replicados aceptados para la clasificación. Los árboles de decisión y bosques aleatorios, o sea, LRF. En este caso son una herramienta pues común en el aprendizaje automático para construir y visualizar reglas de clasificación. Estos árboles están conformados pues por nodos que representan pruebas de atributos de muestra, dirigiendo la muestra a 3 ramas hasta alcanzar pues una etiqueta de clase. Aunque los árboles en este caso son de decisiones, son simples y transparentes, son propensos a cambios significativos en su estructura debido a pequeñas modelaciones de los datos, lo que conlleva a errores. Pues un ejemplo para poder interpretar un poco más lo dicho, tenemos la figura 7, lo cual pues es una estructura de modelos de bosque aleatorio, donde se pueden interpretar 3 clases de modelajes, pues en este caso pues 3 clases de muestras, las cuales son 3 árboles y pues se tiene que el RF de predicción, pues en este caso es B, o sea es una muestra B. Redes neuronales artificiales, o sea RNA. Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspirados en la estructura y las funciones de las neuronas biológicas. Consisten en nodos interconectados que forman capas de entrada, ya sea una o varias capas ocultas y una capa de salida. Estas redes pueden tener diferentes arquitecturas, como redes completamente conectadas, redes agrupadas o redes recurrentes. Cuanto más compleja es la red, mayor es su capacidad de procesamiento, aunque también requiere un mayor grado de entretenimiento para establecer relaciones. En un RNA, las entradas recibidas por una neurona se apoderan y se suman a través de operaciones matemáticas, reflejando la fuerza de la conexión neuronal. Este producto se procesa a través de una función de activación no lineal para generar una salida. La principal ventaja de los RNA es su capacidad para aprender de ejemplos, ajustando las conexiones entre las capas durante el entrenamiento para minimizar los errores. Sin embargo, los RNA carecen de transparencia en las capas ocultas, lo que dificulta la interpretación de los procesos del modelo. Esto ha ido limitando su uso en el análisis forense, donde la explicabilidad de los resultados es crucial. Aunque en la figura vemos en la parte A un esquema general de la muestra de la arquitectura de una ARN completamente conectada con una única capa oculta. Y en la parte B tenemos una representación esquemática de las funciones del procesamiento dentro de una neurona. Es la regresión multivariada, pues la cual establece relaciones entre múltiples variables predictores y una variable dependiente. El modelo resultante puede, en este caso, predecir la respuesta de una muestra desconocida basándose en datos de los predictores. Además, pues es un método que puede adaptarse para la clasificación binaria, asignando respuesta a cada clase. Es experimental. La calidad de los resultados en modelos quimiométricos depende de los datos de entrada. Para ello es crucial elegir parámetros analíticos adecuados para la adquisición de datos forenses. Los métodos de diseño experimental son esencialmente para identificar, modelar y optimizar factores que influyen en los resultados analíticos. Los diseños multivariados, pues en este caso se consideran como factores simultáneamente predecibles a los diseños de solo factor, o sea, OFAT, o sea, OFT, porque se puede dar uno cuenta, digamos, las posibles interacciones entre los factores. Esto es una aproximación más eficiente a la investigación de múltiples factores, ya que evalúa directamente sus interacciones. Quimiometría en ciencias forenses. Dada la riqueza de información obtenida a partir de la evidencia física utilizando la quimiometría, no es sorprendente que haya surgido un volumen creciente de investigaciones en este campo. En esta sesión se proporciona una visión general más amplia de estos estudios, tanto recientes como menos recientes, para mostrar la aplicabilidad de la quimiometría en diversas disciplinas. Aunque existen revisiones previas sobre este tema, estas generalmente se han centrado en disciplinas específicas o métodos quimiométricos. La presente revisión tiene la intención de proporcionar una visión más amplia de cómo el diseño experimental, el reconocimiento de patrones y la regresión pueden aplicarse en las ciencias forenses.
Conclusión. En el interés forense en la quimiometría ha crecido significativamente en las últimas décadas, pasando de simplemente reconocer patrones a optimizar procedimientos analíticos y establecer medidas estadísticas de valor probatorio. Los métodos quimiométricos han evolucionado desde el PSA y el LDA estándar hacia técnicas alternativas como el SBM, el PLCDA y el ANN, reconociendo que cada una puede tener ventajas o desventajas dependiendo del problema. Aunque hay una gran cantidad de literatura en este campo, antes de implementar estos métodos en laboratorios forenses operativos se necesita más investigación para investigar sus capacidades y limitaciones. Es crucial validar los métodos con muestras conocidas, documentar los procesos para transparencia y cumplir con estándares científicos aceptados por los tribunales.